Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar. Bueno, sí, arrancamos con Nicolás Maduro, aunque en días pasados el dictador Maduro había dicho que las autoridades electas el pasado domingo para las gobernaciones asumirán en noviembre. Por alguna extraña, paradójica, particular, pero muy rara razón, hoy Maduro informa que lo harán en los próximos días. Muy bien. Según la ley, estipula, y esto se lo dice su hermano y amigo filósofo 777, según la ley estipula que esto se tiene que dar en el tiempo preciso, o sea, el tiempo preciso sería en noviembre. Pero como vivimos en un país donde la dictadura hace lo que se le da la gana, porque a esto ¿cómo se le llama? Aquí yo hago lo que se me da la gana. Punto. Aquí no hay más. No que fulanito, que sutanito, que mengae, nadie. Aquí él hace lo que le viene en gana. ¿Y por qué lo hace lo que le viene en gana? Porque él es autoritario, dinámicamente represivo y dinámicamente dictador. Y dinámico porque es bien dinámico para hacer sus cosas. Las elecciones de gobernadores debieron ser en diciembre. Esa es la verdad. Para asumir en enero del 2026. Sin embargo, Maduro, sí, porque no es Maduro, porque de Maduro no tiene nada, adelantó casi un año el proceso, aprovechando la decepción en el voto que dejó la megafraude del 28 de julio. Y lo hizo con esa finalidad. Ahora, ¿a quién más le conviene adelantar todo? Para aparentar de que ellos son lo máximo, que ellos lo que les interesa la votación. No, es que era evidente que el pueblo venezolano estaba decepcionado y aburrido. Sin embargo, Maduro adelantó casi un año el proceso aprovechando la decepción en el voto. Cuando ganó el opositor Edmundo González, con un amplio margen de más de 4 millones de diferencia al chavismo. Como era de esperarse, los venezolanos, nosotros los que votamos, manifestamos la decepción y nos expresamos a esa misma por el proceso electoral tan deficiente que hubo en nuestro país. Y como me gusta decir esto, y si hay un chavista que lo sepa y lo entienda, el proceso, el CNE de nuestro país es el más deficiente del mundo. ¿Cómo vas a decir eso, Ventana? Des en cuenta, la última elección ni siquiera QR hubo. Desde el 28 de julio el CNE no quiere abrir, porque no quiere entregar cuentas, porque nada de lo que dice la dictadura es correcto. En ese sentido dijo que no tenía sentido una nueva elección sin cobrar el triunfo, lo dijo María Jorina del Mundo González, por eso llamó a no votar y celebró la abstención del 25 de mayo. Si usted me ha seguido todos estos días, usted sabe qué pasó el 25 de mayo. Sí, exacto, eso que acabas de escribir, nada. Absolutamente nada. O eso que acabas de pensar, no pasó absolutamente nada. Porque para que pasara algo la gente tenía que salir a votar y no votar. El chavismo fue prácticamente solo a las escuelas, a los liceos y a los centros de votación. Totalmente solo fueron, señoras y señores. Y eso ustedes y nosotros lo sabemos. Que ellos llegaron eternamente con sus 3 gatos obligados a montar el parapeto y el show del día. Porque eso fue un show. Eso fue un parapeto. Ahora, ustedes y nosotros estamos claros de otra cosa, ¿verdad? El chavismo llegó solo con una oposición de su misma gente. El llamado de Machado alegó que no tenía sentido llamar a la abstención sin un propósito claro, que el venezolano debe insistir en el voto, a pesar de que nos lo quitaron todo. ¿A qué se debe esto?
a que ahora vemos a un Nicolás Maduro, y yo quiero que usted se siente a analizar esto, hablando de Capriles. ¿Qué hizo Caprichito? Caprichito que ahora creo que por fin le doy la razón a Chávez. Sí, cuando decía que Capriles era Caprichito, pues sí resultó un caprichoso, el Capriles. Porque ahora subraya que aceptó el cargo que le dieron después de haber participado en 2 elecciones donde las 2 las ganó, pero se las quitaron, donde fue preso político y se lo quitaron para beneficio del régimen, y que el dictador de Nicolás Maduro se tome el tiempo para decir, a mí me parece muy extraño que ellos estén ahí porque no tienen un proyecto de gobierno claro. Deja la burla, te lo dice Filósofo 777, uno de los que más te ha dado con todo. Entonces ellos llamaron a votar, sin sentido, porque por ahí escuchaba, y vamos a hablar de eso más adelante, al señor Requesens decir que hubieron grupos que no votaron por el mundo. Ellos saben que ganó el mundo. Capriles sabe que ganó el mundo con el mismo CNE que le está recibiendo la credencial. Ahora, los llevaron hacia el punto más mínimo. Sí, hacia el punto más mínimo. Donde qué, o Capriles tiene mucha necesidad, o quién sabe qué. El chavismo fue solo, y todos lo sabemos, pero el resultado fue igual de chaucero. Si usted analiza, en el CNE hay más de 20 millones de inscritos. Según el mismo CNE, dijo que habían participado solo 5 millones y unos cuantos. O sea que hubo una abstención de 15 millones de personas. Pero, según el porcentaje, participaron el 48%. Por lo menos, si nos van a mentir, miéntanos con una buena calculadora. Si no, les invito a que descarguen una calculadora en sus celulares. Porque por lo menos para que hagan el show, o la mentira, o la maraña, y de 5 gobernaciones que tenía la oposición, solo ganaron una. Y eso fue un regalo. A Manuel Rosales lo sacaron. Yo le digo, señor Manuel Rosales, si usted se hubiese ido dignamente, donde hubiese entregado dicho, no, yo no participo, porque yo no reconozco ese CNE. Pero el gusto de seguir ahí, lo dejaron ahí. Y mira cómo te fuiste. Maduro dijo que no esperaba más para que asuman las nuevas administraciones después de hacer una crítica a Manuel Rosales, diciendo que todo lo que había hecho la oposición lo dejaron vuelto miel. Y el país está vuelto miel. Tomarán sus cargos de inmediato, legislativos en las próximas horas, y la semana que viene los nuevos gobernadores. Vaya, tanto afán de montar la asamblea, que ya de por sí es 100% de ellos, tanto afán de montar a los gobernadores. ¿Preocupante? No. Él sabe por qué lo está haciendo. Porque él sabe bien que el tiempo se les acabó. Ese se pasa la Constitución por donde usted y yo nos pasamos el papel. Y después dicen que no son una dictadura. Si usted me pregunta, ¿algo se traen entre manos? Siempre se traen algo entre manos. Van primero a suspender el CNE y a ponerle nuevas reglas a través de la Asamblea Inconstitucional. La Constitución la tiran como si, mejor dicho, fuera quién sabe qué cosa, y se la pasan por donde usted sabe. Lo único que yo digo es que les queda un tiempo cortico, papá. Eso es lo que les queda. Hace poco me escribieron, filósofo, usted no opine porque usted no fue a votar. Perdón. No, señores. ¿Y saben por qué no fui? ¿O por qué no fuimos? Porque nosotros sabemos de esto, cómo funciona. Cómo le iban a hacer a Capriles. Y dejaron a Capriles ahí así.
claritico. Muy bien. Otra de las que me ha llamado la atención, el relato de la activista venezolana Magali Meda, que ya sabemos por qué la estaban persiguiendo, ¿no? Porque Magali Meda sin miedo les da con todo, como nosotros. Y como ella dijo, el concepto de asilo en Venezuela desapareció, se fue. ¿Qué clase de negociación? Hicimos unos esfuerzos, dice Magali Meda, enormes, porque se respetara la vía diplomática, que correspondía que se nos entregara unos salvoconductos, porque además la conversación de Viena está diseñada para que no importe la condición, tú recibas un beneficio porque ese es el modelo. Pero este sistema CRI, dice Magali Meda, decidió pasarse este proceso por donde quiso. Desde Washington, la jefa de campaña de la Mujer de Hierro me ha dejado a mí a todo. Les ha dado con todo y con más. Por eso es que la tenían callada ya. Mujer valiente, definitivamente. Es que cuando ella dice que estaban encerrados, sin descansar, sin poder dormir, momentos complicados, y que ellos en el momento todavía están procesando y recuperándose de lo que hizo el dictador, de algo tan complejo. Miren, cuando ella habla de que expropiaron, y es que esto es lo bonito de la operación Guacamaya, ¿no? Como a pesar de todo, de que el régimen dictatorial expropió las casas de alrededor de la embajada y sacó a familias con años viviendo ahí, para ellos poderse darse el gusto, el lujo, de que ellos tienen control de todo, es ahí donde usted y yo decimos, hay que ver cómo la dictadura se mueve, ¿no? Y lo dice Magali Meda. Para poder vigilarlos, y aún así, 6 alcabalas alrededor de la embajada. Y mire, Diosdado Cabello, Magali le dijo, 5 meses sin luz, y hasta más, con un generador que les medio proporcionaba para cargar algunas cosas y para medio solventar. Mire, 5 meses sin agua en la tubería. 5 meses sin agua y sin luz. Se bañaban cada cuánto rato podían. Y usted dirá, pero ¿cómo hicieron? Bueno, había otros mecanismos. Que se agarraban agua en la piscina, que se agarraban agua en un sitio, agua en el otro, sobrevivían con un reservado que tenían. Pero Magali Meda contó todo, sin poder abrazar, sin poder amar a los de cada quien. Por eso yo les digo, a mí me parece tan fantástico lo que dijo Magali Meda y lo que ha hecho cada uno de estos representantes. Y hay que ver qué maravilloso. Y seguir así. Pero bueno, como tenemos que seguir con esto, su hermano y amigo, Filósofo 777, quiere tocar un tema que me llamó mucho la atención, que es el del joven Juan Requesens. Cuando relata que Máximo no votó por el mundo, y ustedes y nosotros vamos a escuchar esto en el marco de la contienda electoral para las gobernaciones de Miranda, el candidato por la Unión y Cambio y un Nuevo Tiempo, Requesens, enfatizó la relevancia de la unidad opositora reflejada en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Y yo quiero que usted haga un análisis de eso. Según Requesens, la auténtica unidad se consolidó en quienes respaldaron a Edmundo González. Señor Requesens, yo lo único que le digo es, si usted no está con el régimen, es mejor que agarre las maletas y se vaya. ¿Cómo así, filósofo? ¿De qué estás hablando? Sí, pues nos habías dicho que este personaje pues iba pintando aparte de los alacranes, pero con estas declaraciones lo veo muy abierto y me preocupa de nuevo. Me preocupa y es de analizar, ¿no? Respaldaron a Edmundo González Urrutia en las recientes elecciones presidenciales, a su juicio aquellos que optaron por otra candidatura, y habló de varios, contribuyendo a la división del voto, situación que, según sus palabras, fortalece al oficialismo.
Máximo no votó por el mundo. Ellos no son como nosotros, declaró el candidato en referencia a Fuerza Vecinal, partido que apoyó la candidatura de Antonio Carri en los comicios presidenciales. Bien. Ahí es la reflexión, ¿no? Y es de entender. Y yo lo estoy viendo de dos maneras, de que está soltando varias perlas que ya sabía, pero lo que él hizo de participar y creer en un CNE es donde yo repito, bueno, es cuestión de ver, ¿no? Y de analizar cómo funcionan las cosas. No le dejaron ningún curul, ningún espacio en la jaula al señor Requesens. Pero vemos una molestia, una actitud bastante amplia. Y yo lo quiero pues llamar y decirle, Requesens, bien, pero también sabemos que no estuvo tan bien el hecho de que participara con un CNE que sabíamos que le iba a dar el 100%, bueno, fue el 99% a la dictadura. Los resultados no nos sorprenden, no porque ellos tengan gente, sino porque Elvis Amoroso es de ellos. Porque cada cosa que ellos hacen es de ellos. Y como Maduro dijo, Capriles, Bernabé Gutiérrez y Antonio Carri no tienen un proyecto que genere crecimiento al país. Eso era lo que él quería. Tenerlos en las filas de ellos. Porque tenerlos en la asamblea, solamente por tenerlos, porque voz y voto no van a tener. ¿Cómo que no? Si van a tener voto. Cuando el 80, el 90% casi lo tomó la dictadura para ellos dejar unos cuantos y decir, no, sí, les dejamos algo, miren, votaron por ellos. No, es que ellos ya destaparon la olla. Y se volvió un total fraude gigante. Y es eso lo que yo les digo a estas horas del día. El fraude que montó la dictadura está más que claro a estas horas del día. Y ese es el mensaje de su hermano y amigo, filósofo 777, que se los quería compartir a esta hora. Ahora, si llegaste a este punto, te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales, te suscribas, te unas a nosotros, te unas a este llamado de libertad, te unas cada día para que vengan, se suscriban, me dejen un buen comentario, me regalen un me gusta, para que seamos más una gran familia y nos unamos más. Este fue el mensaje, un abrazo lleno de calor humano, un abrazo rompecostillas, y como siempre te lo digo, suscríbanse, que vienen buenas cosas. Un abrazo, y estamos en contacto. Hasta una próxima.